50 preguntas. Hablemos de depresión, ansiedad y ataques de pánico. No solo tiene que haber efectivamente el estado de tristeza que es patológico, o sea, anormal, que acompaña la mayor parte del tiempo durante un tiempo mínimo de 2 semanas, sino que además deben aparecer otra serie de síntomas que sean los criterios para hacer un diagnóstico, como irritabilidad, pérdida del disfrute, alteraciones del sueño, del apetito, de la concentración y pensamientos de características depresivas. Bueno, en general las citas médicas siempre tienen un costo, ya sea un copago a través de la red de la EPS o un costo de una cita particular. Para que un paciente pueda acceder a una cita, puede hacerlo de forma particular, buscando simplemente un psiquiatra y pidiendo una cita, o a través de la red de su EPS, donde debe acudir a su red de atención primaria, tener una cita con medicina general y que el médico pueda remitir. Habitualmente hay problemas con el sueño, problemas con el apetito, disminución del rendimiento para hacer las actividades y entonces en conjunto todos esos síntomas son los llamados como un trastorno depresivo. La depresión aparece en cualquier momento de la vida, sí es más frecuente que ocurra más o menos alrededor de los 20 años, ese adulto joven, pero hay niños con depresión, hay ancianos con depresión, todos podemos estar afectados por esto en algún momento. Lo primero es entender que esta es una enfermedad, así como sufrimos de la presión o del azúcar, esto está por fuera de nuestro control. Las personas con depresión no quieren sentirse como se sienten, pero no saben cómo controlarlo. Entonces lo primero es evitar frases como pon de tu parte, no te sientas así, vamos a ser positivo, porque eso solo hace que la persona que está sufriendo de la depresión se sienta peor. Hay que acompañarlo, tenerle mucha paciencia, ayudarle, por ejemplo, a hacer las tareas del hogar que se le dificultan, motivarlo para que salga de casa, para que haga otras actividades y principalmente para que consulte y busque ayuda lo más pronto posible, pues con la ayuda y el tratamiento de psicología y psiquiatría, gran parte de los síntomas van a mejorar y estas personas se van a recuperar. La depresión se puede dividir en varios tipos. Primero, dependiendo de la severidad de los síntomas, dependiendo de cómo estos síntomas afectan la persona en su funcionalidad, se puede clasificar en leve, moderado, grave. O también se puede clasificar según la variación de la presentación de los síntomas. Si, por ejemplo, la depresión se presenta con síntomas ansiosos, podría decir un episodio depresivo con síntomas ansiosos. Si la depresión no se presenta con los síntomas típicos, se podría decir que es una presentación atípica. Ejemplo, la persona en vez de insomnio o disminución de la cantidad del sueño presenta más aumento del sueño, se diría que tiene hipersomnia. O si la persona en vez de disminución del apetito presenta más apetito o presenta aumento de peso, también es una presentación diferente. O en otras ocasiones también se podría clasificar, ejemplo, según la presentación, si está relacionado o no con el parto en una mujer embarazada. En la depresión que inicia en las semanas previas al parto o posterior al parto, se podría decir que es una depresión con inicio en el periparto. Entonces, según la variación o la presentación de los síntomas, también se podría clasificar la depresión. Realmente la depresión nunca será un estado de ánimo normal, sino un estado de ánimo patológico, diferente a la tristeza normal que podemos padecer todos los seres humanos en reacción a alguna situación puntual, a un cambio en nuestro entorno o simplemente a algo que pueda aparecer ocasionalmente en nuestra vida. Los síntomas de la depresión son síntomas que se caracterizan por una sensación de tristeza o de aburrición la mayor parte del tiempo durante un periodo de 2 semanas. No es una aburrición ocasional o una tristeza ocasional, sino que debe ser un sentimiento de tristeza o de ánimo bajo durante por lo menos 2 semanas continuas. Adicional a esto hay otros síntomas que acompañan esta tristeza, como son la falta de disfrute, la pérdida de interés en actividades que previamente le interesaban a la persona, muchas veces falta de energía, falta de sueño o sueño excesivo, apetito variable que puede ser excesivo o también inapetencia, irritabilidad. Y todo esto acompañado de pensamientos negativos, es decir, pensamientos relacionados con baja autoestima o ideas de muerte. Pues cuando una persona tiene esta sensación de tristeza que persiste por más de 2 semanas y se acompaña por otros de estos síntomas, debe consultar porque es muy probable que esté sufriendo de una depresión. No es como que ocurra directamente una enfermedad, pero sí las personas empiezan a alimentarse mal,
dejan de hacer la actividad física que antes hacían, hay cambios en el sueño, no logran dormir lo suficiente y eso finalmente va a traer unas complicaciones en la salud. Y hay otros estudios, sobre todo en pacientes que han tenido depresiones recurrentes o depresiones crónicas, en donde ya ven cómo se afecta la inmunología del cuerpo, entonces aparecen enfermedades cardiovasculares, pueden aparecer enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades oncológicas. Una depresión silenciosa como tal no existe. Muchas veces lo que pasa es que minimizamos y no nos damos cuenta de los síntomas. Todos los pacientes con depresión van a presentar síntomas en mayor o menor grado, pensamientos negativos, una visión negativa del mundo, pero muchas veces estas personas no lo cuentan, no lo manifiestan y más que ser silenciosa es que no se descubre. Como es una enfermedad que requiere un tratamiento y un acompañamiento, cuando no se descubre y no se trata, puede llevar a secuelas e incapacidad a lo largo de la vida. Hay que escucharlo, hay que permanecer cerca de esa persona, tenemos que tratar de reconocer si existen riesgos de suicidio, para eso hay que preguntarlo abiertamente y reconocer esas dificultades. Hay que propiciar que esa persona consulte al psiquiatra o al psicólogo según el caso. Importante pues aclarar que la tristeza no es un problema, la tristeza es una emoción, las emociones nos dan el tinte a la vida y que nos deberíamos preguntar qué sería la vida sin las emociones. Por otra parte, el corazón siempre durante toda la historia de la humanidad ha estado relacionado como el órgano vital que rige tanto las emociones como el alma, pero es importante entender que las emociones se originan y se procesan en el cerebro. Pero nuestro cerebro no se puede desconectar de nuestro cuerpo, por ende, en el cerebro se originan nuestras emociones, pero en nuestro cuerpo se sienten, nuestro cuerpo las vive, por ende, nuestro cuerpo y nuestro corazón son los que sienten nuestras emociones. La depresión en la mayoría de los casos con un tratamiento adecuado puede mejorar hasta en un 90% de los pacientes. Sin embargo, en algunos pacientes la depresión puede tornarse de forma recurrente, o sea que repiten los episodios a lo largo de la vida, lo que implicaría que el tratamiento sea a largo plazo o de forma indefinida. Las depresiones pues tienen diferentes severidades, hay depresiones leves, moderadas y severas, y en las depresiones severas habitualmente hay pensamientos suicidas que pueden llevar al paciente al suicidio. De hecho, pues más del 90% de los suicidios ocurren en pacientes que tienen una depresión de base. No tiene unas etapas en donde el paciente transcurra de una etapa a la otra, pues como un caminito, pero en medicina sí clasificamos la enfermedad de acuerdo a la gravedad o qué tan fuertes son los síntomas. Entonces, en ese orden de ideas, la depresión la podemos clasificar en leve, moderada o grave. Como familiares tenemos que reconocer que es el primer entorno de ayuda, es el primer entorno de apoyo. Cuando en la familia existen mayores habilidades de comunicación, hay más posibilidades de expresar la emoción y existe un soporte o una comunicación continuada, muy probablemente podemos apoyar a esa persona con depresión. También no criticar, no juzgar, no culpabilizar a alguien cuando tiene síntomas depresivos. Eso es importante dentro de los grupos familiares. La depresión es la primera causa de incapacidad en el mundo, por encima de los accidentes, de las enfermedades graves, es la primera causa de no poder hacer tus actividades de la vida diaria, entonces claro que sí. A veces esa falta de darle trámite a las emociones, de poder hacer modificaciones en nuestros pensamientos, muy probablemente sí pueda influir en la construcción de ideas autolesivas, bien sea para hacerse daño o para acabar con nuestras vidas. Es fundamental poder favorecer entornos que sean sanos, que sean protectores, en los que yo pueda tener una apropiada expresión de las emociones, pero sobre todo los recursos psicoterapéuticos y los recursos de psiquiatría en los que nos puedan ayudar a poder mejorar los síntomas depresivos. Para esto siempre hay que hablarlo. Una regla importante para la prevención del suicidio es hablarlo, es informarlo. Cada día surgen tratamientos y medicamentos alternativos para la depresión, pero en este momento, en la actualidad, no hay suficientes estudios clínicos que aprueben
si funcionan o no funcionan o los posibles efectos adversos. Entonces, por el momento, los medicamentos y más la psicoterapia son los únicos tratamientos aprobados para la depresión. Puede haber una marca, por así decirlo, de recuerdos asociados a situaciones traumáticas, bien sea por maltrato, por abuso o por eventos que ha sido difícil que se puedan elaborar o que se puedan integrar a la vida. También cuando ha existido trauma y no se ha logrado elaborar, podemos perpetuarlo. La depresión es una excelente perpetuadora del malestar. Entonces, por lo tanto, estas situaciones traumáticas sí pueden influir en la configuración de estos cuadros a nivel psicológico y de ahí la importancia de poder llevar a cabo acompañamientos e intervenciones por psicología. De hecho, la depresión no requiere un detonante específico ni que esté sucediendo algo en nuestro entorno. Los síntomas depresivos pueden aparecer, son involuntarios, podemos tener todo alrededor, incluso sin ningún problema, sin ninguna situación estresante y sentirnos deprimidos, porque la enfermedad se comporta así. Se ha hecho uso de conceptos que son propios de la salud mental, como depresión, como ansiedad, como pánico, fobia, de una forma que no es. Entonces se usa coloquialmente estos conceptos y se hace o se logra que se interpreten situaciones que son completamente normales como patológicas. Entonces hay que diferenciar cuando me siento triste de cuando me siento deprimido, pero lo que tenemos que hacer sobre todo es aceptar la tristeza, normalizarla, entender que hay situaciones donde ella tiene que aparecer y que nos va a servir para poder encontrar otros recursos de manejo de las situaciones. No es que tengamos que tener pensamientos positivos, eso siempre va a ser un error. Tenemos que identificar que el pensamiento sea realista y a veces existen pensamientos negativos que son realistas, por lo tanto tenemos que aprender a afrontar la realidad cuando tiene esas características. Segundo, en psicoterapia aprendemos a identificar ese tipo de pensamientos, aprendemos ejercicios de autocuestionamiento, reconocemos si existen errores en el pensamiento o distorsiones cognitivas o creencias irracionales y aprendemos estrategias para poder tener interpretaciones que sean mucho más funcionales o adaptables a la realidad. Todos esos son ejercicios terapéuticos que a nivel cognitivo nos ayudan a hacer manejo de la depresión, a prevenir las recaídas y a poder tener una mejor adaptación a la vida diaria. 50 preguntas. Hablemos de depresión, Ansiedad Y ataques de pánico.